en este segundo semestre, ya terminando un poquito ya el mes de agosto, empezando ya el mes de septiembre, estamos a la vuelta de la esquina, cerrando este tercer trimestre y viendo un año que ha sido bien movido, en particular por el lado internacional, del punto de vista de los activos financieros. No ha sido un año fácil para las inversiones en el ámbito internacional, mientras que en el ámbito local hemos tenido sorpresivamente buenas rentabilidades, buenos movimientos en los activos financieros del mercado local. Y en el fondo la idea de esta presentación es tratar de entregar un poquito más de información, un poquito más de luces respecto a lo que estamos viendo ahora en el corto plazo, pero también mirando un poquito más allá, qué alternativas creemos son las más atractivas para enfrentar este escenario que estamos teniendo, que sigue siendo bastante fluido, con cambios bien importantes y bastante dramáticos en los activos financieros, dependiendo si suceden algunas noticias hacia adelante. Entonces, vamos de plano de lleno entonces con la presentación. Primero, ilustrar un poco lo que estábamos hablando hace un momento atrás, del punto de vista de rentabilidades. Por el lado internacional, estamos observando estas rentabilidades en pesos chilenos, o sea, está incorporado en ese sentido, en esta rentabilidad, la variación del dólar que hemos tenido este año. Pero también me interesa mostrar la evolución del tipo de cambio también en este gráfico acá a la derecha para tratar de limpiar a lo mejor si queremos ese efecto, si queremos ver las rentabilidades en dólares, para ver cómo se comportan estos mercados en las monedas de origen. Para hacer esto es muy simple, lo que tenemos que hacer en el fondo con esta información que tenemos acá, que están las rentabilidades en pesos en los mercados financieros, para verlas en dólares, lo que tenemos que hacer simplemente es restar a esta rentabilidad que tenemos acá, por ejemplo, en Estados Unidos, la variación del dólar. O sea, si por ejemplo en pesos estamos con una rentabilidad acumulada negativa en el año de un 4,5%, en dólares esto es más bien casi un 15,1%. O sea, eso más bien en el fondo para tener una idea de las rentabilidades también en la moneda de origen. Pero aquí ilustrando un poquito más las rentabilidades en pesos, porque también tenemos activos chilenos en este gráfico, como es el caso de la bolsa local, con una rentabilidad bastante positiva de un 24%, mientras que por el lado de la renta fija nacional, también hemos observado rentabilidades bastante positivas. Así que vemos que hemos tenido en el año comportamientos mixtos en los activos financieros. Por el lado internacional no hemos tenido mucha ayuda, mientras que por el lado nacional, sorpresivamente, viendo todas las noticias que tenemos en nuestra economía, en nuestro ambiente político, social, etcétera, los activos nacionales han podido mostrar buenas rentabilidades en el agregado. ¿Qué cosas han estado explicando este fenómeno por el lado internacional? Principalmente lo que está sucediendo por el lado de la política monetaria de los principales bancos centrales del mundo. La Reserva Federal ha ido subiendo su tasa de política monetaria, lo que encarece el costo del financiamiento, y eso impacta sobre la actividad con un cierto rezago. Y eso en el fondo el mercado lo ha venido incorporando mediante una venta de acciones o activos de renta variable, pero también de renta fija, como son los bonos de gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos, que también hemos visto rentabilidades, por ejemplo, en dólares bastante negativas, pero con la variación del tipo de cambio, por ejemplo, como el dólar ha subido, al verlo en pesos, por ejemplo, es bastante plano, pero no ignoremos eso de la moneda de origen también para ver que ha existido impacto de lo que han hecho los bancos centrales también en la renta fija internacional. China también es un motivo de preocupación, lo que está pasando con el coronavirus, las políticas de cero COVID que ha ido implementando para contener la pandemia, ¿no es cierto? Ha impactado sobre la actividad, eso no lo podemos negar, y eso está generando consecuencias sobre las expectativas para este año, en donde tenemos bastante complejo la posibilidad de alcanzar las metas de crecimiento para este año. Y por último, no podemos ignorar el conflicto entre Rusia y Ucrania, que sigue generando volatilidad en los mercados por el lado de los impactos que puede tener este conflicto en los mercados energéticos, lo que ha pasado con el gas, lo que está pasando con el petróleo, etcétera, y que impacta de manera importante a la región europea, que también si nos fijamos por el lado de los mercados desarrollados, también en la renta variable, exhiben también rentabilidades bastante negativas, casi un 18-19% en dólares, un 8,4-8,5% en pesos más o menos de caída en lo que va de este año. Sebastián. Sí, Eugenio.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenos días a ti. Yo quería hacerte una pregunta porque a partir de lo que estabas comentando, ¿qué puede explicar esta tremenda diferencia en el fondo de rentabilidad de Chile versus los mercados internacionales? Siendo que también el escenario local está bastante revuelto desde el punto de vista político, por un lado, pero también desde el punto de vista económico. Entonces, ¿cómo se explica esa tremenda diferencia? Sí. Queremos en el fondo puntualizar y hacer un doble clic a lo mejor en esta sorpresa que hemos tenido en los activos chilenos. ¿Ah? Primero por el lado de la renta variable, por el lado de las acciones, que hemos tenido un avance de un 24%. Hay que tener en cuenta que este número no obedece a todas las compañías, o sea, no todas las compañías se han movido en esa variación porcentual positiva en el transcurso de este año. Más bien son compañías puntuales. ¿Ah? El caso, por ejemplo, de Sokimich, que ha tenido una variación muy importante, muy por sobre este 24%, obviamente, para explicar esta variación acumulada, dado que es una compañía que se ha visto expuesta de manera positiva a la coyuntura que hemos visto en los mercados internacionales en algunas líneas de negocio. ¿Ah? No solamente lo que sucede por el lado del litio y todo lo que va a suceder desde un punto de vista más estructural de mediano a largo plazo con la electromovilidad, cómo se han ido comportando compañías competidoras en el último tiempo, también con buena dinámica de resultados en esa línea de negocio en particular, sino que también lo que ha pasado con la línea de fertilizantes, por ejemplo, que tiene impactos indirectos o directos también, si lo queremos ver, por lo que sucede en los mercados energéticos. ¿Ah? Insumos, por ejemplo, para la generación de algunos fertilizantes también es el gas natural. ¿Ah? Entonces, dados los precios que estamos teniendo hoy en día en ese insumo, por ejemplo, eso también se traslapa o presiona, por ejemplo, los precios de fertilizantes. ¿Ah? Entonces tenemos otro impacto por ese lado. El caso de vapores también ha sido muy positivo el desempeño del último tiempo, asociado también a las líneas de ingreso por el lado del costo del flete, que si bien ha corregido de corto plazo, aún sigue siendo muy alto desde el punto de vista histórico. Sector bancario también hemos visto que las compañías de ese sector en Chile también han tenido buen desempeño en el transcurso de este año, explicado por la coyuntura inflacionaria, este descalce que hemos tenido en términos de monedas que favorece a los bancos, dado que sus captaciones, la mayoría son en pesos, por ejemplo, y las colocaciones son en UF. ¿Ah? Entonces tenemos un impacto ahí en términos nominales sobre los balances. ¿Ah? En el caso de la renta fija, tenemos también dinámicas positivas. Uno, porque es un mercado también muy profundo en instrumentos en UF y dada la coyuntura de inflación que estamos teniendo hoy en día, son instrumentos que se han visto favorecidos por la variación de ese componente, pero también porque es un mercado que, a diferencia del año pasado, ha estado mucho más cargado a la compra que a la venta, teniendo en cuenta que no hemos tenido presiones de venta muy fuertes asociados, por ejemplo, a retiros de fondos previsionales como fue el 2021. Entonces, hay particularidades en la economía chilena o en la coyuntura local que han favorecido a lo mejor el desempeño de algunos activos financieros, pero ojo, no es algo generalizado, está enfocado en algunas compañías por el lado del caso de la renta variable y por el lado de la renta fija también Nacional ha estado deseando una coyuntura de mercado menos desafiante, menos compleja. Entonces, aterrizando un poquito al bottom line de todo de lo que estamos viendo primero, antes de entrar a las explicaciones de por qué estamos con esta recomendación. Primero es ver que creemos nosotros que el escenario para este segundo semestre y también comienzos del próximo año sigue siendo un escenario o un contexto económico que es difícil, dado, ¿no es cierto?, los vientos en contra que estamos observando en la actividad global por el lado de China, lo que está pasando en Europa, los riesgos que tenemos por el lado de Estados Unidos de desaceleración hacia adelante, todos esos elementos nos llevan a suponer de que las acciones por el lado de la renta variable internacional van a seguir estando con presión, con dificultades para mostrar buenas dinámicas o con mucha volatilidad en sus cambios de precio. Entonces, por eso vemos que más bien desde un punto de vista de posicionamiento, de cómo queremos construir nuestro portafolio, comparativo a otras alternativas, como puede ser, por ejemplo, un multifondo de las AFP, o también un fondo balanceado de la industria, de fondos mutuos, por ejemplo, para tener como una noción de cómo nos estamos posicionando. Nosotros estamos con una recomendación a lo mejor más defensiva de cómo podría ser el benchmark para este perfil, por ejemplo, balanceado, que también lo podemos extraer para el resto de los perfiles manteniendo estos lineamientos generales, o sea, manteniendo una menor posición en renta variable respecto de renta fija. Creemos que la renta fija en general va a ser un activo que se va a comportar de mejor manera
durante este segundo semestre y también primeros meses del próximo año, mientras que las acciones van a tener cierta dificultad. Dentro de la renta variable internacional, vemos que los riesgos están más marcados por el lado de los activos europeos, no solamente Europa, zona euro, sino también Europa emergente, los países periféricos de la parte de la zona euro, por decirlo de alguna manera, también los países de Europa Oriental, Rusia, etcétera, van a seguir mostrando posiblemente dificultades hacia adelante por la coyuntura que están enfrentando. En el caso de Asia, más bien estamos con una posición bastante similar, creemos que igual es una región que desde el punto de vista de posicionamiento o de características, igual puede tener algún tipo de elemento para ver que a lo mejor este mercado no tenga correcciones muy importantes a la baja, sobre todo lo que pasa con Japón, por ejemplo, a un mercado mucho más estable, posiblemente también defensivo, en una coyuntura en el fondo más desafiante hacia adelante. Y por el lado de Estados Unidos, a lo mejor una posición bastante similar respecto de la industria, con selectividad desde el punto de vista de sectores. Favorecemos más bien sectores en Estados Unidos más cargados posiblemente a una dinámica más defensiva. Sector salud, por ejemplo, sectores a lo mejor que también se benefician de la coyuntura actual de commodities altos, a lo mejor el sector energía, también es un sector que en este año posiblemente puede mostrar buenas dinámicas de resultados, sobre todo viendo los precios del petróleo que estamos teniendo desde el punto de vista histórico y últimos 12 meses, y porque también es un sector que también tiene una política de dividendos mucho más alta que el resto de las compañías de la bolsa norteamericana, por lo que ahí tenemos a lo mejor un retorno también por dividendo que puede ser también interesante a considerar. Alejarse un poco más de sectores cíclicos, sectores de consumo discrecional, por ejemplo. Sector tecnología posiblemente va a seguir estando con volatilidad en Estados Unidos, pero si uno tiene convicción de más largo plazo y mayor tolerancia al riesgo, pueden ser un sector a lo mejor que uno pueda tener algún tipo de posición pensando más allá de un horizonte de 12 meses, un horizonte de más largo plazo, dado que es un sector que también introduce cambios estructurales en las economías en general. Del punto de vista de la renta variable latinoamericana, también tenemos posiciones un poco mayores que la industria, pensando que es una región que en el fondo igual está con buena dinámica de resultados, valorizaciones también bastante castigadas, por lo que en ese sentido no vemos riesgos de corrección importantes en esta región por esos conceptos. En el caso nacional, posiciones muy similares respecto de la industria. No vemos que aquí haya motivo para tomar alguna posición diferente o algún tipo de apuesta, si lo queremos decir de un modo más coloquial, pensando las cosas que se vienen de corto plazo. Estamos a la vuelta con un plebiscito de salida. Eso puede generar cambios en una o en otra dirección, entonces más bien queremos estar más bien fuera de una posición muy desmarcada del punto de vista de acciones chilenas, pero también dentro de la bolsa chilena con selectividad, a favorecer compañías como que están más vinculadas a la coyuntura inflacionaria, como el caso del sector bancario, compañías vinculadas al sector externo también para aislarnos un poquito del riesgo local, o compañías que también son muy defensivas en un contexto de desaceleración económica. Ahí más adelante vamos a mencionar qué compañías son las que más nos gustan dentro de una cartera selectiva, por ejemplo, de acciones chilenas. Pensando incluso más allá del corto plazo. Obviamente pueden haber posiciones que uno pueda tomar especulativas, por decirlo de alguna manera, con el resultado del plebiscito, pero creemos que eso no debería ser una estrategia base para un portafolio, porque tenemos que mirar más allá del corto plazo, de las volatilidades que podamos enfrentar en los mercados financieros y ver en el fondo qué compañías son las que tenemos mayor convicción que se pueden desenvolver mejor en un escenario, en el fondo, de un poco más largo plazo. Del punto de vista de renta fija, favorecer instrumentos en UEF. No creemos que cambie esa situación, por lo menos en lo próximo. Y por el lado internacional, favorecer instrumentos también de mejor clasificación de riesgo y corto plazo. Eso, en el fondo, creemos que construye un portafolio bastante diversificado, bastante defensivo. Tenemos activos tanto locales como internacionales. Con eso, en el fondo, buscamos buenos retornos posiblemente y también defensivos mediante el concepto de la diversificación, dado que si las cosas en Chile empiezan a mostrar
una situación más negativa, el dólar nos va a defender porque va a subir de precio y va a valorizar, por ejemplo, los activos internacionales al traerlos a moneda nacional y viceversa. Si se da un contexto local muy positivo, etcétera, con valorización en los activos chilenos, el dólar va a caer, pero vamos a tener activos chilenos que se van a comportar de buena manera también. Entonces tenemos ese posiblemente estrategia o posibilidad de gestionar mejor este portafolio y mantener retornos consistentes en el tiempo. También creemos que es interesante complementar las inversiones con otro tipo de productos, como es el caso de los activos alternativos o productos estructurados que mejoran, por ejemplo, la rentabilidad de nuestros portafolios o nos permiten diversificar mejor los riesgos que estamos enfrentando con nuestras inversiones tradicionales. Pasando ahora a las justificaciones de por qué creemos que el escenario sigue siendo complejo hacia adelante, una de las cosas que creemos que es importante mencionar es la posición de la economía norteamericana desde el punto de vista del ciclo económico. Vemos que desde ese punto de vista la actividad económica en Estados Unidos, si dibujamos esto en un diagrama en donde nuestro eje horizontal es la desviación del crecimiento de la economía norteamericana respecto a su tendencia y en el eje vertical la inflación respecto de su tendencia, la desviación. Ahí podemos dibujar 4 cuadrantes en el fondo, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Contrario a las manecillas del reloj, al giro del reloj, por decirlo de alguna manera, y en el fondo destacar 4 activos financieros o activos en los cuales uno puede invertir, que en estas etapas destacan por sobre el resto. Cuando la economía está creciendo mucho en Estados Unidos y la inflación está muy alta, los commodities, por ejemplo, destacan en buen desempeño relativo al resto de los activos financieros, que fue lo que pasó en gran medida en el primer semestre de este año, viendo que la economía norteamericana fue transitando en este ciclo. Pero ahora estamos viendo que la economía de Estados Unidos se está desacelerando, estamos teniendo posiblemente ya escenario de una economía más débil hacia este segundo semestre. Entonces ya los commodities ya no están siendo los activos que desde el punto de vista relativo están destacando desde el punto de vista de rentabilidades, sino que más bien activos como instrumentos de renta fija de corto plazo o instrumentos de money market, por ejemplo, van a comportarse eventualmente ahora de manera más defensiva en esta coyuntura. Vemos que eventualmente esto no es persistente, eventualmente la economía norteamericana va a ir transitando un escenario de menor inflación hacia adelante, por lo que la renta fija internacional debería empezar también a mostrar mejores cifras a futuro. Por lo que vemos que al final del túnel hay luz para este tipo de activo financiero en el caso de la renta fija internacional, pensando que la inflación en Estados Unidos en algún momento de estos 12 meses se va a ir desacelerando y vamos a ir observando de que la renta fija, que ha tenido malos desempeños en este año en particular, empieza a mostrar mejores desempeños, tanto desde el punto de vista de rentabilidad por caídas en tasas de interés, lo que favorece o incrementa el precio de estos activos, como lo que estamos teniendo ahora, por lo menos de corto plazo, de rentabilidad por tasa, que hoy día también estamos teniendo tasas de interés en estos activos financieros mucho más arriba, por ejemplo, de lo que era hace comienzos de año. ¿Cuándo creemos nosotros que va a ser el momento en que vamos a observar que la renta fija internacional empieza a mostrar buenas dinámicas? Por lo que por lo menos de corto plazo seguimos favoreciendo en el ámbito de la renta fija internacional instrumentos, mejor dicho, de corta duración y también de buena clasificación de riesgo. Es cuando empieza a cambiar el relato o las tendencias respecto de algunos conceptos económicos, como el caso de la inflación y la recesión. Hoy día la inflación sigue siendo el principal tema que está en boca de los agentes económicos en Estados Unidos, y mientras eso siga así, posiblemente la renta fija internacional va a tener algo de dificultad para ir mostrando buenas rentabilidades en el corto plazo. Pero esta situación creemos que puede ir cambiando, el relato de recesión puede ir adquiriendo mayor importancia, ya estamos observando, por ejemplo, aumentos en estas tendencias, por ejemplo, y cuando esto ya se empiece a hacer un cambio o un switch, posiblemente vamos a observar de que la renta fija internacional va a empezar a mostrar buenas dinámicas desde el punto de vista de rentabilidad. Otro tema importante también que a lo mejor nos dificultó el desempeño de este año es que los activos financieros, como vimos hace unas láminas atrás, se comportaban bastante parecido. La renta variable y la renta fija internacional se movían para el mismo lado, lo que se entiende como una correlación entre estos activos que es positiva.
¿ah? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Es que ante cualquier evento, si los activos financieros se mueven de manera similar, no podemos diversificar ese evento, no podemos aislar ese riesgo de alguna manera y tratar de compensarlo con un activo financiero que nos defienda ante esa situación. Entonces, eso fue lo que pasó en la primera mitad del año y que tiene mucho que ver con el comportamiento que ha tenido la inflación en Estados Unidos, que está en máximos de 40 años. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que estamos mencionando en esta lámina en particular? Es que cuando se dé el cambio de relato en temas asociados a inflación y recesión, cuando veamos que la inflación en Estados Unidos empieza a mostrar una situación más débil, que sin duda creemos que va a venir en algún momento por una economía que se va a ir desacelerando hacia adelante, ¿ah? Esta correlación podría empezar a bajar e incluso ser negativa, lo que va a volver a nuestros portafolios a un comportamiento más bien acorde con la historia de la diversificación y vamos a tener en el fondo activos que nos van a defender de mejor manera en este contexto. Por eso vemos que la renta fija internacional y local en un portafolio hoy día hay que tenerlo en mayor posición respecto de las acciones, pensando que el contexto económico va a ir favoreciendo a este activo financiero hacia adelante, ¿ah? Pero no hacer esta rotación inmediatamente hacia instrumentos de renta fija de más largo plazo, sino que todavía estar posiblemente con instrumentos de más corto plazo en renta fija internacional para capturar por lo menos ahora en estos momentos rentabilidad por tasa y eventualmente ir moviéndose a instrumentos de renta fija de más plazo, pensando que se dé este cambio de relato entre inflación y recesión. Sebastián, a mí, en una mirada como de estrategia de portafolio, me gustaría si puedes ahondar más, porque me pareció bien interesante el tema de la correlación. ¿Por qué es tan importante entender dicha correlación entre los activos financieros y, en definitiva, la gestión del portafolio? Bueno, porque en el fondo nosotros tenemos que construir nuestras inversiones primero de acuerdo a nuestro perfil de inversionista. Si somos perfil muy agresivo o muy conservador, eso también va a determinar el mix de inversiones que vamos a tener, ¿ah? En ese sentido, dependiendo de este perfil, ¿ah? Pero centrándonos en un perfil balanceado, luego de hacer esa definición, ¿ah? Tenemos distintos activos para combinar, para tener este portafolio, ¿ah? Y lo que nosotros tratamos de buscar es que tengamos un portafolio no concentrado en algunas inversiones puntuales, sino que busquemos diversificar, buscar distintas inversiones, porque eso ¿qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, tener portafolios que activos financieros se comportan distinto ante un cierto evento, lo que nos genera, desde un punto de vista de rentabilidades, o volatilidades más acotadas y rentabilidades en ese sentido que pueden ser más consistentes en el tiempo, ¿ah? La gracia de la diversificación es que nos acota, por ejemplo, la volatilidad del portafolio, pensando que los activos financieros se mueven distinto ante un mismo evento, ¿ah? Lo que permite que las rentabilidades puedan ser más estables y consistentes, porque nuestro objetivo principal es que con nuestras inversiones alcancemos nuestros objetivos de ahorro e inversión, ¿ah? Y si tenemos un portafolio que en un mes puntual sube mucho y después baja mucho, en el promedio vamos a tener rentabilidades que a lo mejor no van a ser consistentes con nuestros objetivos, ¿ah? Y va a ser más difícil poder alcanzar nuestros objetivos de inversión. Por eso creemos que el valor de la diversificación es importante en un portafolio y a pesar de que a lo mejor nos pueden gustar algunas acciones puntuales o algún tipo de activo financiero, tratemos de complementarlo con otro para por lo menos tener algo con que protegernos si es que estos activos empiezan a mostrar malas dinámicas. Por eso vemos que es importante el concepto de diversificación del punto de vista de cómo planteamos nuestros portafolios. Viendo también el tema de cómo puede ser esta gestión, ¿ah? Y en el fondo, ¿por qué creemos que el contexto todavía sigue siendo complejo para los activos más riesgosos, como la renta variable, por ejemplo? Es que las condiciones de liquidez del mercado, esto es, la posibilidad de vender o comprar un activo financiero sin alterar mucho su precio, o sea, que yo no influya mucho en mover este precio de mercado, ¿ah? Con mi compra o mi venta, hoy día están más deterioradas estas condiciones.
teniendo en cuenta que el dólar global está en máximos históricos y las tasas de interés también de corto plazo en Estados Unidos también han subido de manera importante. Eso en el fondo también genera una condición de liquidez un poquito más adversa, posiblemente para salir a vender algún activo financiero, teniendo en cuenta estos niveles, porque incide, por ejemplo, en los precios de los activos de mercados emergentes, en las economías en general, las condiciones de financiamiento, si es que las tasas están más arriba, etcétera. Y también otro elemento importante para ver o como termómetro de las condiciones financieras de liquidez es cómo están las puntas de compra y de venta en los activos financieros, que hoy día están mucho más abiertas posiblemente en algunos mercados. Y eso en el fondo también nos da a entender de que la posibilidad de vender hoy día sin alterar el precio está un poquito más deteriorada esa situación. Entonces, eso es un motivo también para estar más defensivo, posiblemente hoy día, favoreciendo instrumentos más líquidos, de más corto plazo, con posibilidad de vender y salir sin alterar el precio de manera significativa, lo que afecta menos nuestras rentabilidades por el lado negativo, y también aislándonos de los activos que pueden tener mayor volatilidad por ese concepto. Por eso, activos más de renta fija respecto de renta variable en esta coyuntura de mercado pueden ser a lo mejor más atingentes en ese sentido. ¿Por qué creemos que las acciones todavía pueden tener vientos en contra hacia adelante? Porque vemos que desde el punto de vista de utilidades todavía hay riesgos de revisión a la baja. Ya hemos visto de que la bolsa, por ejemplo, en Estados Unidos corrigió de manera importante por concepto de valorizaciones. En el fondo, una métrica de valorización que es muy utilizada es el ratio precio-utilidad, por ejemplo, con las utilidades de los próximos 12 meses. ¿Ya? En el fondo, este ratio nos dice qué tanto yo estoy dispuesto a pagar por invertir en un mercado financiero, en este caso Estados Unidos, en función de las utilidades que me va a ir ofreciendo en los próximos 12 meses. Este ratio en el fondo se va moviendo en el tiempo, ¿ya? Y mientras más alto está, significa que está más caro, y mientras más bajo está este ratio, significa que la bolsa está más barata porque estoy pagando menos por las utilidades que podría estar percibiendo en los próximos 12 meses en ese sentido. Es una métrica de valorización que se ha ajustado en el transcurso de este año, incidido por la variación en las tasas de interés. Las tasas de interés tienen un impacto en el comportamiento de esta valorización y que explicó gran parte del movimiento de las acciones en esta primera mitad. Pero creemos que hay otro elemento que falta todavía y que se puede mover, como es el caso de las utilidades que está acá a la derecha. En el fondo aquí estamos viendo el desempeño de las utilidades, la variación anual, la línea roja, en función de un ratio que es asociado a la percepción que tienen las compañías norteamericanas, por ejemplo, respecto de su situación de nuevas órdenes, cómo están viendo ellos la demanda por sus productos en la góndola, por ejemplo, del negocio, en función o en comparación, mejor dicho, con lo que yo estoy teniendo en bodega, con mis inventarios. Ese en el fondo es la situación. Y hoy día este ratio ha caído, lo que nos da a entender de que las compañías en Estados Unidos, su percepción está siendo de que en la góndola estamos teniendo poca demanda, no hay mucha vitrina, no se está viendo mucho o demandando mucho mis productos, pero yo si me doy vuelta y veo mi bodega, la bodega la tengo llena o la tengo con mucho inventario. Entonces ese es un riesgo hacia adelante si es que vemos que a lo mejor eso puede asociarse con liquidaciones hacia los próximos meses, lo que puede afectar los márgenes de las compañías y por consiguiente afectar las utilidades. Entonces con eso vemos que hay riesgos de corrección a la baja en las utilidades hacia adelante con este escenario económico que estamos enfrentando y que en el fondo puede generar mayor volatilidad en las acciones hacia adelante, porque un componente importante que le da más largo aliento al movimiento de precio de las acciones o le da más benzina es la dinámica de las utilidades, y en ese sentido vemos que hay más vientos en contra que a favor hacia los próximos meses por estos indicadores económicos. Del punto de vista nacional, para aterrizar un poquito y dar un vistazo, para no ignorar lo que sucede en Chile, estamos viendo que, por ejemplo, las expectativas para la economía local no se ven muy favorables. Ojalá me hubiera venido a este webinar contando noticias más positivas por el lado de Chile, pero lamentablemente el contexto también sigue siendo muy complejo para nuestra economía, no solamente desde el punto de vista de actividad, como el eje de la izquierda, el gráfico de la izquierda, donde estamos observando posiblemente ya contracción del PIB en términos anuales hacia los últimos meses de este año y más bien el 2023, un escenario muy complejo desde el punto de vista de desempeño económico, sino que también una inflación que está siendo muy persistente. Tasas de inflación
que pueden llegar incluso al 14% últimos 12 meses ahora en el corto plazo, y que más bien hacia adelante esperamos nosotros estemos con variaciones más bajas del punto de vista anual, pero con dificultad para volver a los objetivos del Banco Central, que es una inflación entre el 4 y el 2%. ¿Ah? Más bien vamos todavía con una inflación que va a seguir por sobre eso en ese sentido. Entonces creemos que este mix económico también va a tener consecuencias sobre los activos financieros chilenos, ¿ah? Y que vamos a detallar a continuación cuáles son los que nos gustan más, pasando ahora un poquito más al detalle en la renta fija nacional. Del punto de vista de primero cómo conversa este escenario económico con el Banco Central de Chile, creemos que sin lugar a dudas el Banco Central de Chile va a seguir subiendo su tasa de política monetaria hacia adelante. Posiblemente lleguemos a un pic de 11,5% en el presente año. Estamos en 9,75%. El mercado está anticipando también, al igual que nosotros, nuevos movimientos al alza en la tasa de política monetaria, por lo que esta se va a mover todavía hacia arriba y en el fondo eso también va a tener consecuencias en los activos financieros. ¿Ah? Vemos todavía que en este contexto, en donde la inflación todavía sigue siendo alta, ¿ah? La UEF va a seguir siendo posiblemente el activo de renta fija nacional que más nos gusta y que deberíamos tener todavía en un portafolio en mayor ponderación. ¿Ah? Porque todavía la UEF va a variar posiblemente más que lo que pueda pasar con un depósito a plazo en pesos con variación a 30 días, con devengo de 30 días. Hoy día, por ejemplo, si aterrizamos esto a lo que sucede en el mercado, por ejemplo, de depósitos a plazo, vemos que, por ejemplo, la curva de depósitos a plazo hoy día, que se están transando hoy día en el mercado, los fondos de money market, por ejemplo, hoy día compran y venden depósitos en sus operaciones diarias. Estamos viendo que las transacciones se están haciendo con tasas de depósitos, por ejemplo, a 12 meses, ya a los niveles que estamos mencionando para la TPM o la tasa de política monetaria, que va a llegar en un par de reuniones más. Ya estamos casi al 11% con esos devengos. Pero en el corto plazo, todavía estamos más cercanos al nivel de la tasa de política monetaria que tenemos hoy día de 9,75. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que estas tasas más cortas, la variación de rentabilidad que estamos teniendo, que posiblemente está en torno al 0,8, 0,80 y algo por ciento, todavía no es superior a lo que podría pasar con la variación de la UEF con los registros de IPC que vienen en los próximos 3 meses, que más bien está en nuestra expectativa en torno al 1%. Entonces, con eso en mente, vemos que desde el punto de vista del corto plazo, todavía las inversiones en UEF, que siguen teniendo tasas positivas, por ejemplo, si vemos el gráfico de la derecha, están también entregando no solamente rentabilidad por tasa real, sino también porque la variación de la UEF en el corto plazo va a ser incluso mayor, a lo mejor eventualmente que lo que pasa con la rentabilidad que podríamos obtener hoy día si vamos a nuestro banco y cotizamos un depósito a plazo a 30 días. Entonces, por eso vemos que más bien todavía en el relativo, los depósitos todavía no están muy competitivos respecto de lo que puede pasar con las inversiones en fondos mutuos, por ejemplo, de renta fija en UEF, que vemos todavía espacio para este tipo de inversiones hacia adelante. ¿Cuándo rotar o mirar un poquito más los depósitos a plazo con mejores ojos? Es posiblemente cuando ya la tasa de política monetaria llegue a su techo, por lo que más bien consideramos todavía esperar un poco antes de empezar a tomar posiciones a lo mejor en instrumentos nominales, instrumentos en pesos, como son por ejemplo los depósitos o fondos mutuos de renta fija en pesos, porque vemos que la tasa de política monetaria puede seguir subiendo, por lo que el retorno por tasa puede ir mejorando en un par de meses más y ahí a lo mejor va a ser necesario ir complementando posiblemente nuestras inversiones en renta fija con este otro tipo de inversiones en pesos. Pero ojo, la inflación posiblemente va a seguir siendo alta por sobre el 4% el próximo año, sin lugar a dudas, por lo que no hay que abandonar completamente las inversiones en UEF, sino que más bien tomar algo de utilidad en este tipo de inversiones, vender una porción, no una porción significativa, una porción que a lo mejor puede ser no muy alta, pero con esa porción vendida, ir rotando un poquito a instrumentos nominales para ir complementando y con eso podemos ir mejorando la rentabilidad de nuestro portafolio sin alejarnos de estar expuestos a perder por o en el fondo tratar de mitigar o seguir mitigando el riesgo de pérdida de poder adquisitivo por la inflación, manteniendo todavía una porción importante de la cartera o de nuestro portafolio en inversiones en UEF.
Del punto de vista de la renta fija internacional, ¿por qué creemos que todavía no es momento de incrementar el plazo de nuestras inversiones, invertir en bonos de más largo plazo, por decirlo de alguna manera? Es porque todavía las tasas más largas, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, pueden seguir mostrando cierta inercia o cierta volatilidad. ¿Ah? A pesar de que el contexto económico, como por ejemplo lo estamos observando en el gráfico de la izquierda, como es el ratio del precio del cobre partido del precio del oro, si el ratio baja, significa que el oro está subiendo en precio relativo al cobre, lo que tiende a asociarse con un escenario económico más débil. A pesar de esa corrección que se ha dado a la baja en este indicador, las tasas pueden seguir mostrando cierta inercia, pensando que todavía el relato de inflación que hablamos hace un tiempo atrás sigue siendo lo principal que está en boca en boca en el mercado. Por eso todavía no vemos que es motivo todavía de aumentar el plazo de nuestras inversiones en renta fija, sino que mantenernos todavía con inversiones de más corto plazo en nuestros portafolios. Y desde el punto de vista de los activos de mayor riesgo en la renta fija internacional, también creemos que hay que tomar ciertas resguardos, tomar ciertos resguardos en este tipo de inversiones, porque vemos que el contexto económico puede seguir impactando en estos activos que pueden ser de clasificación de riesgo más débil, que si bien están entregando hoy día tasas de interés en dólares muy altas, por ejemplo, los instrumentos de deuda corporativa en Estados Unidos, high yield, que en el fondo se asocian con instrumentos de tasas mucho más altas hoy día, que están en torno al 7, 8% en dólares, esa tasa más alta también está asociada a que también el mercado o los agentes le asignan un mayor riesgo a estas compañías. Están envueltas en negocios a lo mejor más riesgosos o tienen, por ejemplo, posiciones financieras más débiles con mayor endeudamiento respecto de lo que pueden tener de generación de caja. Entonces, todos esos elementos se asocian con que también hay que asignarle posiblemente un mayor riesgo a ese tipo de inversiones, lo que también puede afectar la rentabilidad de estos productos o este tipo de activos hacia adelante si es que la actividad económica se empieza a debilitar. Y ese posiblemente puede ser la situación hacia los próximos 6 a 12 meses. Por eso vemos que más bien el escenario de renta fija internacional sigue siendo más bien de favorecer instrumentos de renta fija de mejor clasificación de riesgo y todavía a lo mejor de menor duración que nos entregan posiblemente también rentabilidades por tasa que si bien no son muy altas, sí son instrumentos mucho más defensivos pensando el contexto que estamos enfrentando hacia adelante. Sebastián, un poco en la línea de lo que dices, pero no me queda claro si vemos que la economía global se desacelera, ¿sería momento de empezar a pensar, a lo menos, de comprar bonos de largo plazo en los portafolios, de incorporar en los portafolios este tipo de instrumentos? Bueno, Eugenio, esa es una pregunta que nos estamos planteando constantemente, porque en algún momento estos instrumentos, como mencionamos, van a empezar a mostrar mejores dinámicas, que creemos que hay luz al final del túnel en la renta fija internacional y que clientes que están invertidos en ese tipo de productos y que han pasado, y en el fondo lo hemos visto, malos ratos en este primer semestre con ese tipo de inversiones, nuestra recomendación es mantenerlas todavía, aguantar en los productos de mejor clasificación de riesgo porque creemos que esos van a ir recuperando, pero no va a ser inmediato, porque vemos que todavía existe cierta inercia, a lo mejor o volatilidad en las tasas más largas. Y aquí el punto crítico que creemos nosotros va a generar un cambio o un punto de inflexión en este tipo de comportamiento es lo que puede pasar con las cifras de inflación para los próximos meses. Estamos con una inflación de un 8,5% en Estados Unidos en términos anuales, todavía muy arriba del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. Y este Banco Central ha mencionado que va a seguir subiendo su tasa hasta que esta inflación llegue o tengamos una trayectoria o convergencia al 2% de manera razonable y de manera rápida. Entonces, eso que nos dice es que todavía las tasas más largas pueden estar sujetas a esa volatilidad y por eso vamos a ver de que a lo mejor todavía no es momento de incrementar la duración o el plazo de nuestras inversiones. ¿Cuándo creemos que va a ser? Cuando cambie esta situación de inflación, que veamos que ya la trayectoria está siendo ya más a la baja y de manera más consistente. Para eso deberíamos empezar a observar a lo mejor 3 meses o 2 meses consecutivos con registros de inflación en Estados Unidos por debajo de lo esperado. Y con eso vamos a empezar a tener señales de que ya a lo mejor es momento de ir aumentando el plazo de nuestras inversiones de renta fija, que de momento todavía no es así. Recién hemos tenido un dato de inflación por debajo de lo esperado en Estados Unidos. Tenemos que tener por lo menos, creemos nosotros,
3 más o 2 más en el fondo para tener mayor convicción con incrementar el plazo en la renta fija internacional. Desde el punto de vista de la bolsa local, ya hablamos un poco de qué estuvo explicando o qué ha estado explicando el desempeño de la rentabilidad de la bolsa chilena en el último tiempo. Y en el fondo vemos que del punto de vista de sectores, hay algunos que están muy rezagados y otros que están muy adelantados con valorizaciones mucho más altas. En el consolidado, eso sí, vemos que este ratio contable, que es el precio de mercado de las acciones versus el valor contable, lo que está en los balances, este ratio está en mínimos. Y eso se explica principalmente porque hay varias compañías de la bolsa local que están con un descuento importante por el contexto político-social que estamos enfrentando. Sectores regulados, por ejemplo, el caso del sector previsional, ILC, por decir algún nombre, el Aguas, también por el lado del sector sanitario. El sector eléctrico también en cierta medida, pero también porque es un sector que se ha visto impactado desde el punto de vista operacional por los mayores costos de la energía. Entonces la generación eléctrica también en el fondo está compleja por ese lado, las generadoras. Sectores también asociados al consumo, como el caso de Falabella, Ripley, también están muy rezagadas. Ahí a lo mejor hay mayor justificación, creemos nosotros, viendo el contexto económico que estamos enfrentando hacia adelante. Por lo que más bien vemos que la bolsa, desde el punto de vista de valorizaciones, está bien descontado. Del punto de vista puramente macro, posiblemente hay cierto espacio, a lo mejor de corrección, pero creemos que es bastante marginal. La macro posiblemente justifica en cierta medida o no le entrega argumentos para que la bolsa siga cayendo, sino que más bien vemos que en cualquier momento cierta mejora en el desempeño económico podría ser un catalizador para la bolsa. Lo mismo el caso de las valorizaciones, pero eso va a estar muy sujeto a cosas que posiblemente la macro no nos va a poder entregar inmediatamente o en el corto plazo, sino que más bien el cambio de percepción asociado a la situación político-social va a ser importante para entregar mayor certidumbre, sobre todo en los activos de renta variable nacional, porque querámoslo o no, la incertidumbre no es una aliada posiblemente para las decisiones de inversión. Entonces, con eso en el fondo, en la mesa todavía vamos a ver a lo mejor restricción para poder invertir con mayor convicción en la bolsa en algunos sectores, sobre todo los sectores regulados. La próxima semana posiblemente va a ser muy volátil en algunas acciones, sobre todo las que están vinculadas al contexto local. Ya mencioné algunas, el caso de ILC, el caso de Aguas, por ejemplo. Hay que estar mirando cómo se van a ir moviendo esas compañías la próxima semana y con qué flujo, con qué montos transados se está dando esa evolución de precio para ver si es que hay cierta especulación con el escenario del plebiscito que podríamos tener ya la próxima semana, el 4 de septiembre. Creemos que es importante puntualizar que si bien el resultado del plebiscito puede generar cambios importantes al alza o a la baja en las acciones, nosotros desde el punto de vista de un portafolio, de cómo planteamos nuestras inversiones, tenemos que tratar de aislarnos un poco de las coyunturas a lo mejor de corto plazo y tratar de mirar un poco más allá. Mirar que también posterior al plebiscito, el escenario económico sigue todavía bastante incierto, por lo que igual en un horizonte más largo, sin realizar un timing o un movimiento que a lo mejor muy táctico, la situación sigue siendo compleja, por lo que más bien nuestras preferencias en una cartera que mira más allá del 4 de septiembre, sigue siendo favorecer compañías, por ejemplo, como el caso de Sokimich, es una compañía que nos gusta desde el punto de vista del desempeño que está teniendo en sus líneas de negocio. El caso también de Banco Santander, del punto de vista también del descalce que tiene de monedas entre UF y peso, y porque también relativo a su comparable, que es Banco de Chile, Santander está un poquito más rezagado, viendo el comportamiento que ha tenido Banco de Chile en el último tiempo, por lo que a lo mejor un relativo de vender Banco de Chile, comprar Santander, nos parece también interesante dentro del sector bancario. Cencosud también es una compañía que nos gusta tanto por el nivel de precio que está transando hoy día, que creemos que está bastante castigado, y también porque es una compañía que también en el escenario local es una compañía bien defensiva, porque está con líneas de negocio vinculadas al consumo básico, como es el caso de supermercados. Y dado el contexto de desaceleración que estamos teniendo en la actividad económica, la gente igual tiene que consumir, en el fondo tiene que comer, tiene que comprar bienes de consumo básico. Y ahí Cencosud es una compañía que se va a comportar de manera más defensiva, creemos nosotros en esta coyuntura.
basta con ver en el fondo lo que está pasando hoy día. La gente está saliendo menos a comer, tristemente en el fondo esta situación, pero está comprando más en el fondo para cocinar en casa. Entonces eso en el fondo es algo que a lo mejor para Cencosud, mirando más allá del corto plazo, puede ser atractivo a lo mejor o defensivo, para mirando más allá de lo que pueda pasar este 4 de septiembre. Y otras compañías que nos gustan también, el caso de Enel Américas por el lado del sector eléctrico, si bien es una compañía que está en un sector que posiblemente está más complejo hoy día, es la que está mejor posicionada, creemos nosotros hoy en día, dada la dinámica de resultados que ha tenido en el último tiempo, que ha sido más positivo en relación a lo esperado, diversificación de ingresos, dado que es una compañía con foco regional. Y porque también tiene una situación financiera menos compleja, una situación de menor endeudamiento y también con posibilidad de venta de activos no esenciales que puede mejorar incluso su posición financiera y entregar en el fondo a lo mejor un retorno más atractivo por dividendo si es que se gatillan estos eventos. Eso en el fondo puede ser un upside adicional para la compañía. Y por último también BCI puede ser un banco que también nos interesa en la coyuntura, dado que también es un banco que ha estado más rezagado, un banco que también ha estado muy en el radar de los inversionistas, nos ha llamado mucho la atención, a diferencia de Banco de Chile, por ejemplo, que sí ha tenido buena dinámica en general en el transcurso de este año, por lo que a lo mejor ahí puede haber algún tipo de oportunidad pensando que se ajustan también estos descuentos de estos bancos, BCI, Santander, relativo a, por ejemplo, bancos que han tenido buenas dinámicas en el transcurso de este año, como Banco de Chile, por ejemplo. Hay algo coyuntural ahí que puede ser interesante a observar. Pero eso para una cartera que mira más allá del 4 de septiembre. Puede existir algún tipo de especulación en la bolsa, eso creemos. Si uno piensa que a lo mejor va a ganar el escenario del rechazo para el 4 de septiembre, las acciones más especulativas por ese lado claramente son Aguas y LC, por ejemplo. Si uno cree que va a ganar el apruebo, por ejemplo, obviamente no estar en esas posiciones, sino que más bien favorecer compañías que se enfocan más en el negocio internacional, en el América, Sokimich, Vapores, por ejemplo, si es que uno quiere especular a lo mejor con este tipo de resultados. Vemos que el potencial alza que puede tener la bolsa en un escenario de rechazo puede ser en torno a un 10 o un 15%, consolidado en el IPSA, pero como les mencionaba, enfocado en compañías puntuales, vamos a ver a lo mejor variaciones mucho mayores a eso, sobre todo en los sectores regulados. Y en el caso del apruebo, posiblemente veamos caídas también no menores a por lo menos del 15%, posiblemente a lo mejor consolidado en la bolsa, que se puede concentrar en algunas compañías también, o a lo mejor menor apetito también por invertir en la bolsa local en general. Salida también de inversiones que a lo mejor, o acciones que han estado que se han comportado muy bien este año, porque también puede a lo mejor este escenario restarle más apetito a los inversionistas por invertir en este mercado. Sebastián, sí. Lo que pasa es que justo dado que estás en el tema, hay una pregunta de un asistente que habla de pregunta, ¿cómo crees tú que podría impactar a nuestra bolsa? Yo creo que en flujos, etcétera, ya la modificación tributaria que parte ahora en septiembre, el que modifica el artículo 107. ¿Tú crees que va a tener algún impacto, sobre todo en temas de flujos? Bueno, creemos, Eugenio, que vamos a tener impacto de flujos, posiblemente, pensando que esta modificación tributaria, que genera la incorporación de un impuesto a la ganancia de capital, o sea, por ejemplo, si las acciones suben de precio y yo compro y vendo a un precio más alto, tengo que pagar un impuesto por eso. La tasa hoy día estaría en torno al 10%, ¿ya? En el fondo lo que va a incentivar eso es que posiblemente veamos ventas en el mercado y compras en el simultáneo, en el fondo, para materializar esa utilidad por mayor precio en algunas acciones y en el fondo no pagar esta tasa y en el fondo fijar ya el precio de entrada a lo mejor con el precio de compra efectivo de esta acción a lo mejor cuando se hizo, o fijar el precio a comienzos de año. En el fondo esas son las alternativas que se pueden fijar para este tema. Entonces sí podríamos ver un impacto por el lado de flujos en este tema de proceso de venta y compra en simultáneo, en el fondo para mantener la posición en estas acciones, ¿ya? Pensando que en el fondo igual hay exposición a la bolsa chilena por parte de los inversionistas. Entonces sí, vamos a ver a lo mejor algún tipo de movimiento o flujo de mayores montos posiblemente antes del término de este mes de cara a ese resultado, y que también puede exacerbarse
en algunas acciones puntuales, pensando que también va a haber un componente especulativo de corto plazo por obtener alguna ganancia adicional, apuntando a algún escenario de resultado en el plebiscito. Sí, de todas maneras. Del punto de vista de la renta variable internacional, no me quiero detener mucho en esta lámina porque ya explicamos que hay muchos vientos en contra posiblemente para este activo. Vemos que en el caso de las inversiones, la situación económica hacia adelante por el lado de la renta variable internacional sigue siendo desafiante, las valorizaciones se han ajustado, lo que le estamos exigiendo al mercado accionario por sobre un instrumento libre de riesgo se ha ajustado, más en economías fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos, por lo que existe cierto descuento, pero la macro todavía nos dice que la situación en términos de utilidades se va a ver desafiada. Entonces, por eso vemos que el contexto sigue siendo más de posiciones en renta fija, más que en renta variable, y de manera bien diversificada en ese ámbito. Y finalmente el tipo de cambio, que también es una variable que es muy difícil de proyectar, muy difícil de estimar. Nosotros tratamos de capturar algunas variables que nos permitan ver en qué posición podría estar el dólar en ese sentido y si es acorde con esas variables o no. Y acá, por ejemplo, en la tabla de la izquierda, vemos que posiblemente mirando solamente dos variables, hay muchas detrás, diferencial de tasa, monedas de la región, etcétera. Por lo menos mirando el cobre y el riesgo país, que en general ha ido subiendo, pero no ha escalado a niveles significativamente altos. El tipo de cambio posiblemente estaría bien justificado en torno a los valores actuales. Ha estado más bien con volatilidad en el último tiempo, pero mirando solamente estas dos variables, como el caso del cobre y el caso del riesgo país, posiblemente el dólar está en torno a valores razonables, valores que consideramos que posiblemente se justifican ante estos precios. Pero tampoco vemos que existe una potencial baja adicional del tipo de cambio, una apreciación importante del peso, porque por lo menos de corto plazo el inversionista extranjero que estamos mirando en el gráfico de la derecha, sus posiciones de cobertura cambiaria, en el fondo pensando si quiere entrar o salir con un cierto precio de compra de dólares y venta de pesos, está más afuera hoy día, está más vendido en pesos y más comprado en dólares. En el fondo pensando de que a lo mejor el escenario sigue todavía bastante abierto de cara al 4 de septiembre, por lo que más bien vemos que posiblemente los 920 que está teniendo el dólar hoy día estén siendo un piso, más bien para el tipo de cambio, y esperar que la volatilidad hacia la próxima semana empiece a aumentar y no descartamos que podríamos llegar nuevamente a 950, que llegamos hacia el final de la semana pasada también. No es un valor nuevo en el fondo, tengamos en ese sentido ciertos movimientos en el dólar, pero creemos que por lo menos de aquí hacia el 4 de septiembre los movimientos podrían ser más al alza que a la baja hacia lo que pueda pasar este 4 de septiembre. Misma historia respecto a los activos como la renta variable. Si se da un escenario del rechazo, posiblemente veamos una descompresión del tipo de cambio. O sea, en el fondo, veamos que se descomprime un poco la percepción de riesgo que hay sobre el peso y podríamos ver una caída del tipo de cambio que puede ser de manera importante, puntual, en los primeros días de septiembre. Si se da un escenario del rechazo, nosotros estimamos que esa caída podría estar en torno a los 70, 90 pesos, o sea, volver a niveles de 8 de 8.50 posiblemente serían valores que podríamos alcanzar de cortísimo plazo en función de ese resultado. Pero también vemos que podría ser bastante puntual, pensando de que la situación sigue incierta hacia adelante, el proceso no se termina el 4 de septiembre, si es que gana el rechazo, vamos a seguir teniendo eventos hacia adelante. Entonces, más bien eso puede ser algo puntual, por lo que más bien sigue siendo a lo mejor oportunidad eventualmente de seguir diversificando inversiones desde el contexto local, buscando inversiones a lo mejor en dólares si es que se hace movimiento para inversionistas o clientes posiblemente que no han podido todavía comprar dólares viendo la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio. Un escenario del rechazo podría favorecer a lo mejor esa posición de compra, pensando que todavía la situación local sigue siendo altamente incierta hacia adelante. Y si se da un escenario del apruebo,
nuevamente podríamos empezar a mirar los 1.000 pesos como nivel a alcanzar para la moneda en el cortísimo plazo. O sea, esa es una situación que no descartamos tampoco que pueda pasar en ese ámbito respecto de movimientos que puede tener el dólar hacia adelante, dependiendo si sale un escenario del apruebo hacia el 4 de septiembre. Por lo que vemos que hay un evento binario que puede generar muchos movimientos en los activos chilenos, tanto de renta variable como también el tipo de cambio en una primera línea. El tipo de cambio creemos que sí se va a mover bastante, dependiendo de lo que pase con este resultado. La renta fija chilena a lo mejor va a estar un poquito menos volátil, creemos nosotros, porque también está por un carril un poquito más diferente, viendo que también es un activo que se mueve también por las dinámicas de inflación. La UEF, como les mencionaba, es un mercado mucho más profundo y también por el lado de que tenemos riesgos en el escenario internacional y hay que diversificar esos riesgos de alguna manera, y aquí creemos que la renta fija chilena en UEF es lo más defensivo que podríamos tener en base a esos riesgos del escenario externo. Entonces, para ir resumiendo esta presentación, como les mencionaba, vemos que todavía sigue siendo momento para ser cauto en las inversiones. Una golondrina no hace verano desde el punto de vista de los datos de inflación que tuvimos en Estados Unidos, que fueron mejor a lo esperado, dado que fueron menores las tasas de inflación del último mes. Creemos que hay que esperar un poquito más para tener confirmación de que la inflación en Estados Unidos esté descendiendo, para tener mayor convicción en incrementar posiciones en la renta fija internacional de mayor plazo. Hoy día sigue siendo más bien prudente tener mayor posición en renta fija respecto de renta variable, viendo que el contexto global sigue siendo con varios vientos en contra y con riesgos que a lo mejor no podemos anticipar y que pueden ser bastante rápidos en suscitarse y nos pueden y que tenemos que estar atentos y defensivos en ese contexto, lo que puede pasar en China, lo que puede pasar en Rusia y Ucrania, etcétera. Entonces, claramente no es un momento todavía para tomar mayor riesgo en las carteras. El rebote que se dio en las bolsas hacia julio, en julio de este año, no nos convence de que sea un cambio de tendencia. Al contrario, creemos que posiblemente fue algo más correctivo del movimiento a la baja que tuvo el mercado durante el primer semestre, más que un cambio de tendencia. En renta fija chilena, favorecer la UEF, mirar instrumentos nominales posiblemente más hacia fin de año que ahora de corto plazo, viendo que las variaciones de inflación que estamos viendo siguen siendo todavía bastante altas, en torno al 1%, por lo menos el registro mensual de IPC para agosto, septiembre y octubre. Entonces todavía la variación de la UEF, que está casi llegando a los 34.000 pesos, va a seguir siendo mayor que lo que nos pueda entregar un depósito a plazo en pesos con plazo mensual. Y esperar que la UEF posiblemente ya llegue a 35.000 de aquí a fin de año. O sea, ese es un dato. Vamos a verlo posiblemente ya en un par de meses más, si es que se dan estas variaciones de IPC que estamos mencionando, en torno al 1%. Eso en el fondo es un elemento también a considerar. Entonces, eso principalmente, vemos que todavía no es momento de salir a tomar mayor riesgo. Hay muchos eventos que hay que estar bastante atentos, eventos binarios de cortísimo plazo que pueden generar movimientos importantes en uno u otro sentido, pero creemos que hay que tratar de aislarse de esos movimientos, no tratar de especular mucho con esos escenarios, porque eso también arriesga de que nuestro portafolio a lo mejor esté exponiéndose a mayor riesgo del que estemos dispuestos a tolerar, y no olvidar el big picture, lo que estamos observando más allá de estos hitos de corto plazo, que en el fondo creemos hoy día con nuestra recomendación estamos a lo mejor en una posición más defensiva para enfrentar esta situación de la mejor manera posible. Sebastián, un poco en el contexto, bueno, y en beneficio del tiempo, hay un participante que envió una pregunta que la leo. Dice: Sebastián, gracias por tu presentación. Al principio de la presentación nos mencionaste algo que me pareció interesante como complemento al portafolio de los activos alternativos y productos estructurados. ¿Nos puedes comentar un poco más de eso? Gracias, Eugenio. Sí, en el fondo, los productos alternativos creemos que entregan valor a un portafolio, no en una posición estructuralmente alta, porque aquí también hay que tener en cuenta que los activos alternativos, la gracia que tienen es que no se mueven de manera parecida a los mercados públicos porque no se transan todos los días, entonces no hay un marcaje de precio diario, por decirlo de alguna manera, entonces hay cierta descorrelación
por el lado de estos activos con los portafolios tradicional, que favorece la diversificación, ¿ya? Pero eso en el fondo también va de la mano con que no es posible salir a venderlos en cualquier momento. Hay ciertas restricciones de liquidez, por decirlo de alguna manera, que conllevan en el fondo posiblemente a lo mejor no tener una posición muy importante en una cartera, pensando que igual nosotros tenemos que tener cierta liquidez para gestionar nuestras decisiones de ahorro, de consumo que podríamos tener en algún momento. Pero sí vemos que agregan valor por ese lado de que diversifican el riesgo de los activos públicos tradicionales porque no se mueven similares en ese sentido. También nos entregan mayor rentabilidad porque en el fondo uno está dispuesto a esperar más tiempo por el retorno de esa inversión y por lo general mientras más uno espera, eso en el fondo también entrega o mejora el perfil de rentabilidad en un horizonte un poquito más largo, entonces hay cierto premio por ese lado. Entonces, ese es un activo que creemos agrega valor en una cartera como complemento y también los productos estructurados. Productos estructurados entendemos que son inversiones que, valga la redundancia, se estructuran, se empaquetan, se construyen en función de alcanzar un cierto retorno esperado, no garantizado, pero que bajo ciertas condiciones que se consideran razonables, viendo el contexto macro, el plazo de las inversiones, serían posibles de alcanzar. Entonces creemos que son productos hoy día que, por ejemplo, favorecen o facilitan la decisión de inversión porque uno, ya nos entregan una visión de retorno esperado que podría alcanzar en base a cómo se va a estructurar este producto. Y dos, también nos entrega información respecto del plazo de esa inversión, porque la gracia también de estos productos estructurados es que uno tiene que estar invertido a vencimiento. Y hoy día, por ejemplo, podemos tener productos estructurados a plazos razonables, 2 años, 12 meses, que nos permiten alcanzar retornos esperados, no garantizados, insisto, pero retornos esperados que son relativamente interesantes. Por ejemplo, fondos estructurados de renta fija nacional con rentabilidades entre UF más 1, UF más 2% a un plazo de 2 años, por ejemplo, 24 meses. Hoy día posiblemente estemos más cerca del techo de ese rango que del piso, por lo que vemos que también por ese lado nos están entregando rentabilidades a lo mejor esperadas que pueden ser atractivas en ese sentido. Excelente, Sebastián. Bueno, te agradezco mucho tu presentación, le agradezco a Gonzalo Bañados también su participación y por supuesto a todas las personas que participaron. Antes de terminar, les quería recordar e invitarlos, digamos, a hacer clic en el código QR que aparece en la pantalla, porque a partir de eso ustedes pueden contestar una brevísima encuesta que de verdad para nosotros es muy, muy importante con el fin de poder mejorar. Siempre esta instancia de poder compartir nuestra visión de mercado con ustedes, nuestros clientes, es parte de nuestra misión de asesores. Así que nuevamente muchas gracias y será hasta la próxima. Que tengan un excelente día a todos.